Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabahu ila yawmiddin. Amabad, en nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, las alabanzas son para Allah, Señor de los mundos. Asimismo, salutaciones para nuestro profeta Muhammad, sus seguidores de buena forma, hasta el día de la retribución. Hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo live. Nos acompaña Sheikh Suleiman Zebib. Barakallahu, hermano, por conectarte. Y esperamos que Sheikh Omar se vaya conectando en el transcurso, inshallah. ¿Cómo estás, hermano? Salam alaikum, ¿cómo estás, Yusuf? Ay, disculpa el retraso, pero cuando pones una alarma, acuérdate activarla. No funciona con ponerla nada más. Hay que seguir los dos pasos. Hay que ponerla y activarla, ¿verdad? Viene Omar, el Sheikh Omar, ¿sabes si va a venir? Inshallah, le preguntamos a la hermana Aisha si va a estar Omar o no. Ella nos responderá, inshallah. ¿Qué tal? ¿Ya mucho mejor? ¿Ya no te duele tanto la piel? No, alhamdulillah, ya voy mejorando poco a poco. Hermano, estás... También el sol de Margarita es algo fuerte, Bueno, entonces no sé si ayuda, ¿no? aquí también ¿De qué vamos a hablar hoy? pasa que nosotros, porque estamos en un lugar que es con altura, entonces aquí también el sol nos pega muy fuerte. Hoy día vamos a hablar de los errores comunes que se cometen mientras la persona está ayunando. Y es un tema muy, muy importante porque hay errores que nosotros tal vez pensamos o no sentimos que sea un error y pues sucede y puede hacer que nuestra recompensa por ayunar disminuya o en el peor de los casos, incluso sea algo que haga que nuestro ayuno sea perdido. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con este tipo de asuntos, los errores comunes que tenemos que evitar cuando estamos ayunando. Ahora que estamos ayunando, algunos ayunan y Allah les acepte su ayuno estos últimos días de Sha'ban. Un error que hay que evitar es ayunar el último día de Sha'ban para separar Ramadán de Sha'ban, ya que estamos comenzando con eso. Hermano, cuéntanos. Así es, esto es un tema interesante, es una de las clases que más estaba esperando porque esto nos va a aclarar, inshallah, muchas dudas. Primero hay que basarnos en una regla básica que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah digamos, ha sido flexible o deja pasar o es tolerante con los errores y con los olvidos. Es decir, cuando haces algo por error, Allah subhanahu wa ta'ala va a ser tolerante con eso, o cuando olvidas algo, Allah subhanahu wa ta'ala también va a ser tolerante por eso, como por ejemplo, si estás ayunando y comes o bebes algo por olvido, Allah subhanahu wa ta'ala va a tener misericordia y no lo va a tomar en cuenta. Pero no estamos hablando de este tipo de errores, sino los errores que cometemos mientras ayunamos, sobre todo cuando pensamos que algo rompe el ayuno, cuando no es así, o cuando algo que sí rompe el ayuno pensamos que no. Son este tipo de errores que es importante aclarar. También cosas que nos pueden llegar a pasar, como por ejemplo, ¿qué pasa si estamos ayunando y pensamos o creemos que ya llegó la hora de romper el ayuno, pero en sí no ha llegado? O cuando nos despertamos y pensamos que todavía es la hora del Fajr, pero ya no ha llegado la hora del Fajr, pero ya el sol salió hace rato. ¿Qué hacer en esas situaciones, inshallah? También sería bueno que las personas que nos están viendo, si tienen alguna duda o algo que les haya pasado durante el ayuno, que les haya dejado dudas, que la vayan comentando, inshallah. Así es. Bueno, creo que podemos comenzar con un error que es muy común, que es adelantar mucho el sujoor. Eh, Hacerlo una hora o 2 horas antes de la oración del Fajr. Y es un error que puede cometer alguna persona.
Respecto al suhur, que es el alimento que es sunna alimentarse antes de comenzar el ayuno, lo mejor es retrasarlo incluso antes del Adán. O sea, tomarlo y comerlo antes de la llegada de la hora. Entonces, si nosotros hacemos ello, estamos siguiendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eh, Después, otro error, justamente antes de comenzar el ayuno, respecto a la comida y la bebida, es justamente cuando el muadin o llega la hora, eh, comenzar a tomar algo, ya que si uno escucha el Adán, sí es lícito tomar lo que tenga uno o comer lo que tenga uno en la mano, pero no tomar algo ese momento justamente cuando está haciendo el muadin, el Adán. Y un asunto muy importante, por lo que vale nuestro ayuno, es la intención. Eh, el ayuno en sí es el dejar de comer y beber y tener intimidad con la esposa o el esposo desde el alba, o sea, el tiempo del fajr hasta el ocaso, con la intención de ayuno. Si uno no tiene intención o simplemente no pone en su corazón la intención de que está ayunando este mes de Ramadán, su ayuno no es válido. Entonces es muy importante tener la intención. La intención del ayuno no es una intención que uno declara y dice en voz alta, yo tengo la intención de ayunar este mes de Ramadán. No, es algo que lo dice en su corazón. Y algunos sabios del Islam dicen que una intención que se hace al inicio del mes de Ramadán es válida. Aunque lo recomendable siempre es renovar la intención, recordar por qué estamos ayunando. Entonces, si podemos renovar, hacer una intención general y día a día poder renovarla, sería lo más recomendable. ¿Qué más nos puedes decir, Sheikh Suleiman Zebib? Así es, del suhur es importante esto. Hay personas que, digamos, le quitan valor o no le prestan atención al suhur y como que pasa desapercibido entre las personas, sobre todo en los jóvenes que tienen más resistencia, los que todavía somos jóvenes. Eso fue sin culpa. Eh, que creen que, y es cierto, tal vez ellos tienen la resistencia y tienen la fuerza para ayunar todo el día y no necesitan el suhur como tal, pero el suhur en sí mismo es una adoración a Allah. Esa comida tiene bendiciones. Es como si básicamente o literalmente te estuvieras comiendo un plato de hasanat, de bendiciones. O sea, Allah te va a recompensar por comer esa comida. Y esto forma parte del suhur de ayunar con fe y esperanza. También algo muy importante que mencionaste es que la intención es necesaria hacer. Por ejemplo, en los ayunos obligatorios que son Ramadán. En los ayunos voluntarios no es necesario tener la intención el día previo, sino que si te despiertas y llega el mediodía o la 1, 2 de la tarde y no has comido nada, no has bebido nada, tú puedes decir, voy a ayunar este día, o sea, voy a seguir mi ayuno y voy a tomarlo como un día de ayuno. Hay una historia muy bonita que el profeta sallallahu alaihi wasallam llega a su casa y le pregunta a su esposa, ¿hay algo para comer? Y ella le dice, no, no hay nada. Y yo le pregunté a los hermanos acá en Margarita, ¿cómo se sentirían ustedes si ustedes llegaran a su casa y preguntan, ¿hay algo para comer? Y le dijeron, no, no hay nada. O sea, no es que no hay arroz, no hay pan, no hay absolutamente nada para comer. Le dije, ¿cómo se sentirían? Y me dijeron desesperados, tristes, mal, preocupados. Y les vean como el profeta, sallallahu alaihi wasallam, que no tenía nada para comer, aprovechó esa situación para convertirla en una adoración. Entonces, cuando le dicen no hay nada para comer, dice, entonces voy a ayunar. Entonces, voy a continuar mi ayuno y ayunar este día. Pero para la intención, para Ramadán sí es importante tener la intención. Y como aclaró el Sheikh Joseph, no es necesario pronunciarlo.
Hay muchos musulmanes que pronuncian la intención y dicen, tengo la intención de ayunar este día y otro. Y hasta para las oraciones dicen, tengo la intención de rezar tal oración, 4 rak'at o cosas así. Se les pregunta, ¿acaso si tú no lo dices, Allah no lo sabe, que no sabe lo que vas a hacer o lo que estás haciendo? Entonces, estos serían, yo creo que los dos primeros errores muy grandes. Retrasar el suhoor o no comerlo en sí como tal, y la intención, o no hacerla o hacerla de la manera incorrecta. Otra cosa que yo he visto en algunos musulmanes es que a la hora de iftar, de romper el ayuno, algunos retrasan el iftar, o sea, llega la hora de romper el ayuno y se van a hacer el udú con toda la paciencia del mundo, van a rezar, y después del rezo como tal es que suspenden su ayuno, ya sea tomando agua, comiendo dátiles, cosas así. Esto es un error que no se debe cometer, es algo que es detestable en la religión. El profeta Sallallahu dijo, hay que trazar el suhoor lo más cerca del fajr que puedas, y apenas suene el adán, apenas llegue la hora, suspender el ayuno. No importa si no tienes hambre, no importa si no tienes sed, es hora de romper el ayuno, y es muy detestable alargar el ayuno. Incluso rompe el ayuno, así sea con agua, dátiles, lo que tengas a la mano, y después haz la oración. Pero no atrases tu iftar, porque es algo que en la religión se considera algo muy feo. Así es, esto es parte de la misericordia de Allah, el Altísimo, con esta nación, con esta umma, de habernos establecido tiempos delimitados y que esta adoración esté delimitada, porque puede haber alguien que diga, pues yo ayuno toda la noche y ayuno el día siguiente y solamente voy a romper el ayuno después de 2 días. No, no, Allah ha prohibido las exageraciones respecto a esto. Así que uno cuando siente o dice, pues me siento muy piadoso, voy a ayunar más tiempo. Esto no existe en el Islam. En el Islam, la piedad es en obedecer lo que Allah ha establecido. La piedad está en seguir lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha establecido para nosotros. Y en esta religión, subhanallah, hay facilidad. Incluso en un acto que parece pesado, como el ayuno, hay esta facilidad de que tenga tanta bendición comer minutos antes de que uno comience a ayunar, y que apenas sea el tiempo del desayuno, tenga mucha bendición el desayunar en ese momento, mashallah. Uno de los errores también muy frecuentes que se ve en nuestras comunidades es que no le damos la importancia al mes de Ramadán, no sabemos cuándo comienza. Hay algún hermano que llega al Yuma y dice, subhanallah, ya ha comenzado Ramadán, yo no sabía, hace 2 días que ya comenzó. Y hay casos así que suceden. Entonces, subhanallah, es una oportunidad que Allah abre las puertas del paraíso, cierra las puertas del infierno y encadena a los shayatín. Entonces, qué gran oportunidad que Allah nos da de ganar bendiciones en este mes. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Si es que asistimos a la mezquita, vamos a saber cuándo comienza Ramadán, porque es el primer tarawih. Y si hay gente que sabe que comienza Ramadán, vaya a la mezquita, reza el tarawih, ya que tiene una bendición muy grande. No decir, después que ayune rezaré. El día en el Islam comienza desde el ocaso, desde el Magreb. Entonces, si uno asiste a las mezquitas, se va a dar cuenta que cuando comienza Ramadán. No seamos descuidados con ello. Si vivimos en ciudades, en poblados, donde somos tal vez el único musulmán, alhamdulillah, existen redes sociales. Y por lo general, todos los musulmanes están en algún grupo de WhatsApp de musulmanes en su ciudad, en su país. Entonces, sean atentos, no seamos negligentes con el comienzo del mes de Ramadán. Y tenemos al Sheikh Omar Teherán. Assalamu alaikum, Sheikh Omar. ¿De dónde nos hablas? Recorriendo Lima. Assalamu alaikum, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Suleiman? Bienvenido, Omar. Te extrañaba, ¿no? Sí, alhamdulillah. Ya extrañaba también yo estar acá, aquí charlando con ustedes. ¿Cómo les ha ido?
Entré un Bien, poquito. estamos aquí conversando, dando una clase. Me parece que hoy nos toca hablar sobre los errores comunes del ayunante, ¿no? Así es. ¿Qué errores nos puedes decir? Bueno, no he estado conectado desde el inicio de la charla. No sé cuáles hayan mencionado, pero puedo mencionar algunos y tal vez ustedes ¿Qué me tal dicen si si yo ya. digo algunos de los errores que hemos dicho en forma de recapitular para que nuestros hermanos que están Dale, conectados, hermanas que están conectadas, también escuchen? Creo que tienes un dale. sonido en tu audio. Se escucha. Sí, 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 eras tú. Hermano, está como un zumbido, pero bueno, inshallah. A ver, los primeros hemos comenzado en primer lugar eh, con la intención del ayuno, eh, que es una obligación tener la intención para ayunar, no descuidar esto. Después hemos hablado también de no descuidar cuando comienza el mes de Ramadán, de no descuidar el primer tarawih, y se me fue alguno más. Adelantar el suhoor El sujour y el o futur. no comer el suhoor y retrasar el iftar, o sea, alargar el ayuno hasta después del Maghrib. Eso fue hasta ahora lo que habíamos mencionado. ¿Qué más nos puedes aportar, Sheikh Omar? Tienes que desactivar el micrófono. Aquí estoy, aquí estoy. Se suspendió, no sé qué, no, alguna falla. Estaba en lo de la intención. Bueno, la intención, el sujour, el futur, cada cual en su tiempo, no atrasarlos, y no, o sea, no adelantar mucho el sujour ni tampoco atrasar el futur. Respecto a eso comentamos. Ahora te preguntaba si tenías algo más que decirnos, Omar. Podríamos mencionar también entre algunos de los errores que comete el ayunante, o vamos a decir el musulmán como tal. Por ejemplo, eh, uno de los grandes errores sería recibir el mes de Ramadán como cualquier otro mes. Nosotros, alhamdulillah, hemos venido en una serie de charlas como estas hablando sobre la preparación para el mes de Ramadán, ¿no? Sí, Entonces, lo contrario sería que uno de los grandes errores que pueda cometer el musulmán es que Ramadán lo agarre de improviso, o sea, no haberse preparado para este mes y alcanzar este mes como cualquier otro. Y no haber comprendido que este mes está lleno de oportunidades para alcanzar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Otro de los grandes errores, y ya que hablamos del error de no prepararse para el mes de Ramadán o recibirlo como cualquier otro mes, otro de los grandes errores sería no haber comprendido las normas concernientes al mes de Ramadán. Imagínate empezar el mes de Ramadán sin saber siquiera, como mínimo, a qué hora debo empezar mi ayuno, y esto está sujeto a lo que tú has mencionado hace un momento, ¿no? El tiempo del sahur, el tiempo del iftar y esto. Entonces, yo como musulmán debía haberme preparado para este mes sabiendo a qué hora debo tomar mi sahur, a qué hora debo tomar mi iftar, cuáles son las virtudes, por qué yo ayuno, ¿no? Algunas veces he preguntado en algunas clases por qué ayunamos, y puede darse el caso de que algunos confundan la sabiduría detrás del ayuno con el objetivo del mismo. O sea, cuando nosotros hablamos de la sabiduría, podemos decir, bueno, entre la sabiduría está el sentir lo que siente el pobre y el necesitado. Entre la sabiduría está el purificarnos tanto espiritualmente como físicamente, etcétera, etcétera, muchas otras sabidurías. Pero el objetivo del ayuno es uno solo. Entonces, un error grande del musulmán sería confundir la sabiduría con el objetivo. El objetivo del ayuno es uno solo. Y Allah lo dice en el aya que menciona el ayuno.
كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, para que alcancen a través del ayuno la piedad, ¿sí? La verdadera piedad. Entonces, otro gran error del musulmán sería no comprender por qué realmente realiza el ayuno. Si me permites mencionar uno más, para estar a la par con ustedes. Estar a la par con ustedes. Otro gran error que pueden cometer algunos musulmanes, Yusuf y Suleiman, es ¿cómo decirlo? El pensar que el esfuerzo que él realiza en el mes de Ramadán es solo propio del mes de Ramadán. Tal es así que cuando termina Ramadán y terminó el Eid, la gran mayoría de musulmanes vuelven a su vida del resto del año. Y ese es un grandísimo error. El mes de Ramadán debería ser el mes de entrenamiento para el resto del año. Sí, ya. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, bueno, yo he mencionado tres, ¿no? El no prepararse como debe ser para el mes de Ramadán, el recibir el mes de Ramadán como cualquier otro, el no conocer las normas relacionadas a normas y virtudes, ¿no? Normas y virtudes, no solo normas, sino normas y virtudes del mes de Ramadán. Y bueno, el que acabo de mencionar, no sé si decir creer o... Bueno, creer que el esfuerzo que realiza en el mes de Ramadán solamente es propio de ese mes, ¿no? Como musulmanes sabemos que buscar la complacencia de Allah lo tenemos que hacer todo el tiempo. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Sí, se te escucha a ti y al grillo que está al lado también. Sí, es que estoy en medio de la naturaleza. Hay un grillo. Estoy en medio de la naturaleza. Sí, claro, hay un pequeño zumbidito, pero alhamdulillah se escucha, se entiende todo, muy bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu. Bueno, aprovechamos para saludar a todos los que nos están siguiendo, que está nuestra hermana Mirdelis desde Margarita, así es, ¿verdad? La hermana Aisha, que es de Perú. La hermana Esther, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanas. Igual, no sé de dónde sea, hermana. Hermana Cecilia, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, es el primer Ramadán de la hermana Cecilia también. El hermano James, wa alaikum salam. La hermana Alba, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, nos tiene una muy buena sugerencia de la hermana Mirdelis, lo paso después de los saludos. La hermana Ahmad, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La hermana María Teresa, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pablo Surga, wa alaikum salam. Eden María Bastidas, wa alaikum salam. Denise, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, desde Buenos Aires, Argentina. Después Margarita Uitmans, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya hablamos del esto. Ahora, bueno, hay una cuestión que nos dice la hermana Mirdelis que nos parece muy, muy apropiado. Entraría como error o falta durante el ayuno hablar con algún hermano, criticar, etcétera. Hablar de algún hermano, perdón, y criticarlo. Sí, obviamente. Y hay al respecto un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que nos habla de esto. Quien no deja justamente de hacer esto que tú mencionas, hermana, solamente habrá obtenido hambre y sed de su ayuno. Aunque no es propiamente el dejar de comer y beber. Cuando uno deja de comer y beber y tiene abstinencia de intimidad, cumple con lo básico del ayuno, pero cuando eso pensaría alguien, que eso le basta para el ayuno, pero el otro pilar importante del ayuno es la intención.
con intención de ayuno. Cuando hablamos de la intención del ayuno, entra justamente esto. Entra el dejar de hacer actos que son ilícitos. ¿Por qué? Porque el ayuno es un acto de adoración que Allah ha establecido, como mencionaba Sheikh Omar. Entonces, si estás tú en un acto de adoración ante Allah, obviamente es como que chocante que una persona esté ayunando y que esté dejando el salat, que una persona esté ayunando y esté hablando de la gente, o está ayunando y está cometiendo un haram. Entonces, es ser consecuente con el acto de adoración que uno está haciendo. Si uno deja de comer y beber y deja lo que es ilícito por la causa de Allah, entonces no es como coherente que caiga en errores porque la persona se supone que está beneficiándose de este ayuno. O algo más que nos puedan decir nuestros sheikhs. Bueno, yo estaba por comentar, de hecho, que otro de los grandes errores del ayunante es no abandonar las malas acciones. Estaba por comentar eso, entonces lo que acabas de decir es precisamente ese punto, ¿no? No, si te pasas el mes ayunando y no abandonas el giba, no abandonas el namima, no abandonas el hablar de uno, del otro, la murmuración, la calumnia, solo por mencionar algo relacionado a la pregunta de la hermana, ¿no? Porque uno puede hacer tantos otros pecados y otras faltas, pero si no lo abandonas, pues al final no has obtenido ningún beneficio. Barakallahu fika. Respecto a esto, dice, el caso de la mujer, ¿se puede entrar al ayuno sin haber hecho el ghusl? Es decir, la menstruación ya terminó, pero todavía no se hizo el ghusl. Sí, para esto sí puede ayunar sin haber hecho el ghusl, ya sea por menstruación o por relaciones íntimas. Por ejemplo, si una pareja tiene relaciones íntimas y dicen que se van a bañar antes del fajr para hacer la oración, pero se quedan dormidos o no escuchan la alarma, que es bastante común, ellos pueden continuar su ayuno y purificarse y hacer su oración. No es una condición para que el ayuno sea válido estar purificado. Aunque si pierde el ghusl mientras está ayunando, ahí sí, pero si lo perdió antes de comenzar a ayunar, no hay problema en que ayune con eso. Barakallahu fika, Sheikh Suleiman. Ahí está la respuesta sobre un error que es común también pensar que Yo uno... quería comentar algo antes de que se me olvide, porque se me olvida muy rápido. Hay un error que yo he visto que muchos hermanos y hermanas cometen o piensan, mejor dicho, un error de pensamiento, y es que creen que si cometen pecados ya perdieron el mes de Ramadán completo, o sea, o ya sea que hablan mal de alguien o se enojan y dicen malas palabras y dicen, bueno, ya perdí el día de ayuno y se desesperan, se entristecen. No, no necesariamente es así. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando hagas una mala obra, haz que cada mala obra sea seguida de una buena obra para que ésta la aborde. Entonces, si haces una mala acción, apresúrate en el arrepentimiento y inshallah Allah te va a perdonar ese pecado y vas a poder inshallah conseguir la recompensa completa del ayuno. Recuerden que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, "At-taibu min ad-dam, kaman la dhanba lahu, at-taibu min ad-dam, habibur rahman", que significa quien se arrepiente de un pecado es como quien no lo ha hecho, y quien se arrepiente de un pecado es alguien amado por el misericordioso. Así que si caen en un pecado, caen en una falta, que no sea uno de los anulantes del ayuno, no se desesperen, no entristezcan, no pierdan la esperanza y no crean que ya perdieron la recompensa de Ramadán, sino que arreglen ese error primero con el arrepentimiento sincero y después haciendo buenas obras para que éstas borren esa mala obra que hicieron. Ahora sí, barakallahu fika, Sheikh. Estaba hablando sin el micrófono. Bueno, es muy importante
no perder la intención del ayuno. Y quisiera aclarar también, si una persona, se ha hecho esta pregunta también, si una persona tiene la intención, está ayunando y no encuentra con qué romper el ayuno por X o Z razón, y lo recomendable, como hemos dicho, es que aunque uno esté en el trabajo, se lleve algo para romper el ayuno, se lleve aunque sea un caramelo, un dulce, lo que sea, una galleta para romper el ayuno en el horario que tiene que romper. Pero si llegase el caso que no encuentra qué comer, lo mejor es romper con la intención. Si uno pierde la intención de ayuno, inmediatamente es como si no estuviese ayunando. Pero esto es en caso extremo, ¿no? Lo mejor es que siempre tengan algo a la mano para romper el ayuno y tomen sus previsiones. Si van a estar en el transporte público o algún lugar, llévense en el bolso, en la mochila, en donde puedan, algo para poder romper el ayuno en horario y no retrasar la apertura del ayuno. Su mochila de emergencia. Preparar la mochila de emergencia. El, sí, ¿verdad? La bolsita de emergencia. Un error también muy común, pero que no lo hemos tocado, pero creo que a todos nos ha pasado. Y no está, aunque creo que todos conocemos la respuesta, pero no está de más mencionarlo, es si comen o beben por olvido, no suspendan su ayuno, sigan ayunando normalmente, porque fue Allah que los hizo olvidar para alimentarlos. Ahora yo les hago una pregunta a Sheikh Yusuf de Sheikh Omar. Si estoy ayunando y me equivoco y pienso o creo que ya llegó la hora de romper el ayuno y como rompo el ayuno y después me doy cuenta que el ayuno no había terminado, sino que fue una falsa alarma, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Perdón, me voy moviendo más acá porque hay una bulla por ahí. El grillo no En te ese deja. caso, Ya lo pisaste el grillo. para no escuchar el grillo. En ese caso, si se da cuenta que rompió el ayuno, bueno, no sé si quiere responder, Yusuf. No, sí, dale, ¿Sí? dale. Si, a ver si entendí la pregunta. Si rompió el ayuno creyendo que ya era hora y después se dio cuenta que faltaba aún el tiempo, pues inshallah después de Ramadán debe recuperar ese día. Después de Ramadán y hasta el próximo Ramadán tiene tiempo, ¿no? Y siempre lo mejor es hacerlo lo más pronto. Eso pasó en el tiempo de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, que el cielo se había oscurecido y pensaron que era la hora de romper el ayuno y comieron. Después el cielo se aclaró y vieron que todavía el sol estaba presente y se lo hicieron saber a Omar y él dijo, recuperar el ayuno es algo fácil, es algo sencillo y de allí se toma esto, pues. ¿Por qué se recupera el ayuno? Porque no se cumplió con el propósito con la condición del ayuno, que es abstenerse de comer desde la hora del Fajr hasta la hora del Maghrib. Por eso es que se hace eso. Y hay un punto muy importante que tener en cuenta en esto. Si uno ha cometido ese error, no es el mismo pecado, no es un pecado como comer deliberadamente antes de que se rompa, se establezca el horario, ¿no? De romper el ayuno. Quien hace eso con conocimiento está cometiendo un pecado mayor, pero quien lo hace por error, porque piensa que ya ha entrado el horario de la oración y ha cometido este error, debe reponer su ayuno, es verdad, pero no está cometiendo un pecado grande. Correcto. Sí, buena aclaración. Ahora, si es al revés, si es en el Fajr, por ejemplo, me despierto y creo que todavía no ha llegado la hora del Fajr y como,
y después me doy cuenta de que ya había entrado la hora del Fajr. ¿Qué hago en ese caso? Bueno, es similar. ¿Por qué? Porque la norma y la regla es desde el tiempo del alba hasta el ocaso. Cuando uno cumple el tiempo, ha cumplido con el ayuno. Y Hay una, Allahu Alam. hay una pregunta por ahí que está haciendo una hermana. Esta última pregunta está interesante. Ahí está la pregunta. Salam aleikum. ¿Se pueden pagar los ayunos obligatorios junto a los ayunos de los 6 días blancos? Como un 2 por 1, ¿no? Claro, se Dos puede por tener uno, oferta. el 2 por 1. Aunque aunque no viene, creo que no viene mucho al caso, pero hay una discusión sobre si una persona debe ayunos, debe recuperar los días obligatorios antes de ayunar los 6 días de Shawwal o no. Ahí hay quienes dicen, ¿no?, que debe recuperar primero los 6 días de ayuno, y otros quienes dicen que no hay problema porque son ayunos especiales los del día de Shawwal, pero ayunar 2 por 1, eso. Yo escuché de un chef que decía que esto se podría únicamente en la excepción de las personas mayores que el ayuno se les dificulta. Entonces, allí que les tocaría tomar el de Ramadán y hacer los 6 días de Shawwal. No son los 6 días, son los 6 días de Shawwal, que son cosas, es algo diferente. Entonces, él decía, como uno es obligatorio y el otro es opcional, como que las intenciones no concuerdan mucho. Pero él decía, para las personas mayores que el ayuno ya le supone un esfuerzo fuerte, un esfuerzo adicional, hay algunos sabios que son un poco permisibles en esto. Pero esta hermana no es el caso de esta hermana, así que, Ahora, lo que sí es válido es cuando eh, estas dos acciones son ambas voluntarias, ¿no? Allí sí es válido, pero en este caso, al ser uno ayuno obligatorio y otro ayuno voluntario, no, excepto una excepción como la que mencionaste, ¿no? Pero Así cuando es. son acciones voluntarias, ahí sí es válido. Por ejemplo, entrar a la mezquita y queda poco tiempo para el Ikama, es válido que formules la intención de hacer saludo a la mezquita y 2 rakás de voluntarias del salat como tal, ¿no? Entonces, Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Y tener un sorbo de agua, vaso de agua en la boca a la hora del Adán? Sí. Si uno ya ha tomado, es lícito, si uno tiene algo en la mano, consumirlo en el tiempo del Adán. O sea, justamente cuando el Moadin ha hecho la oración, perdón, el Adán, comienza a hacer el Adán, si alguien tiene un vaso de agua o tiene un sorbo de agua en la boca, el tragarlo es lícito. Lo que no es lícito es que comience el Adán y ese rato servirse el agua y empezar a tomar y todo eso. No, si tienes algo en la mano y consumirlo, es lícito, pero en ese momento servirse algo para hacerlo es ilícito. sí, yo también leí un plato de Chef Bin Baz que decía que sí es lícito, como tú mencionas, Yusuf, lo que tengas en la boca o en la mano, ya que el Adán que hacen normalmente las aplicaciones, que es lo que tenemos acá, lo hacen en base a cálculos y no en base a que el teléfono está viendo el amanecer directamente. Si fuera alguien que hace el Adán porque vio el amanecer directamente, ahí sí es exacto, pero que normalmente las aplicaciones tienden te dan como unos segundos extras. Por ejemplo, tal vez si el Adán es a las 5:30, puede ser que sea a las 5 menos 30, 5:31, 5:29 y unos cuantos segundos. Entonces te dan como unos segundos para que te termines de comer lo que tienes en la boca o en la mano. Pero como tú dices, que no aprovechen eso para empezar a cocinar y empezar a comer o sentarse
y terminarse o servirse otro vaso. Hay que tener eso en cuenta, que no es correcto y no es permitido, pues. Pero el tema del fiqh es bastante amplio, ¿no? Así es muy amplio. Un error común es también que nosotros no cambiamos nuestros modales en el mes de Ramadán. Tenemos que tener los modales del ayunante. No tenemos que ser, si cometimos la falta de ser mal hablados, de decir obscenidades, de decir tener ese tipo de lenguaje, hay que cambiarlo y hay que aprovechar este mes para corregir nuestro vocabulario, corregir nuestra forma de expresarnos. No se ayuna simplemente por lo que entra en la boca, también se ayuna por lo que sale de la boca. Hay que tener constancia de eso, hermanos. Buen punto, buen punto. No solo lo que entra, sino también lo que sale. Buen punto. No sé si hay alguna pregunta más o alguna duda más sobre la menstruación. Ya lo hemos hablado antes. Una mujer que está menstruando y comienza su menstruación durante el ayuno, debe suspender ese día y luego recuperarlo. Aunque su menstruación comience un minuto antes de terminar el ayuno, debe suspenderlo y recuperarlo posteriormente. No sé, yo no recuerdo otras preguntas. Yo tengo un error más que puede darse entre los musulmanes. Y esto es algo que creo que todos lo hemos presenciado o lo hemos visto, hemos sido testigos de eso de alguna manera. Que el musulmán empieza Ramadán con un gran ímpetu y con el pasar de los días lo va dejando. Hasta que cuando llegan los últimos días, recién retoma el ímpetu al saber que el profeta sallallahu alaihi wasallam habló de la noche del decreto entre los últimos. Entonces, esto es un gran error, hermanos. Desde el momento en el que llega el mes de Ramadán, es una oportunidad constante para lograr la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Desde el primer día, desde el primer momento hasta el último del mismo. Entonces, escuché en una ocasión cuando un sheikh me dijo, hay un dicho, un hadith que dice que Ramadán es como el mercado, que Ramadán es como un mercado. Ganó en él quien ganó. El Ramadán es como un mercado que abre de día y cierra por la noche. Y ganó en él quien ganó y perdió en él quien perdió. Entonces, no seamos nosotros de los negligentes, ¿no? Así como empezamos con ese ímpetu, mañana llega Ramadán, empezamos esto, con el mismo ímpetu hay que continuar día a día, y al terminar de Ramadán, no ser de los que escuchan el jutba y cuando el imam está diciendo pobre de aquel que no aprovechó el mes de Ramadán, no seamos de ellos. Entonces, es que cuando el imam suba al mimbar el día del Eid y diga desdichado aquel que se perdió este mes, uno no sienta que es uno de ellos, sino sentir que aproveché cada instante de este bendito mes. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala, ya falta poco, pero permitirnos alcanzarlo una vez más y salir victoriosos de ese mes. Amén, amén, amén. Mashallah. También el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó un hadith muy bonito, ahorita lo acabo de encontrar, que dice que cuando llega la primera noche del mes de Ramadán, los demonios son encadenados, las puertas del fuego se cierran y no se abre ninguna, y las del paraíso se abren y no se cierra ninguna. Y un pregonero en el cielo dice, quien quiera el bien, que se adelante, y quien quiera el mal, que se abstenga. Y lillahi utaka minan nar wa dhalika kullu layla. Y ahí Allah libera personas del fuego, del infierno, y eso es cada noche. O sea, cada noche Allah libera a personas del fuego. Entonces, no descuides ninguna oportunidad, porque puede ser que una noche en la que te hubieras esforzado, hubieras alcanzado esa recompensa.
Así que, como dice, lo que dice Sheikh Omar es muy cierto. Normalmente los primeros días de Ramadán ya las mezquitas están llenas, está el espíritu de Ramadán. Ya el segundo tercio, ya la gente empieza a sentir los cambios, el cansancio del ayuno, las mezquitas se empiezan a vaciar y con las mismas ganas que decían cuánto falta para Ramadán, cuánto falta para que llegue Ramadán, empiezan a decir cuánto falta para que se acabe Ramadán. Entonces hay que valorar este mes porque puede ser que sea nuestro último Ramadán. Tenemos aquí hermanos, bueno, teníamos hermanos que el año pasado estaban acá y ya simplemente no están, ya se fueron a la misericordia de Allah. Otro error que es muy común es que nos prohibimos o prohibimos a alguien de nuestra familia beneficiarnos de este mes. ¿A qué me refiero? Que muchas veces, y esto a veces por costumbre, sobrecargamos a, a las mujeres, sobre todo, de nuestras casas o de nuestras comunidades, el, el trabajo de hacer el sujoor, de hacer el iftar, de lavar los platos, de hacer las compras para el Eid y finalmente es uno el que va a la mezquita y es otra persona la que hace todo lo demás. Entonces, es un mes de misericordia, es un mes de bondad, es un mes que tenemos que tener empatía y también ser colaborativos y dejar que nuestros hermanos, nuestras hermanas, todos se puedan beneficiar de este mes. Y el beneficio está en la ayuda, en la piedad, en dejar a nuestros hermanos, hermanas, la posibilidad de rezar en la noche, de ser todos eh, parte del trabajo que se hace para que todos podamos beneficiarnos de este mes bendito. Hay una pregunta que nos dice, ¿por qué el ayuno es todo un mes y no 15 días y 7 días? Creo que esto es por lo que Allah dice, Allah en el Sagrado Corán, ¿no? Shahru Ramadana, الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Entonces es un mes donde descendió el Sagrado Corán y al ser un mes que se descendió el Corán, Allah ordena, y no solamente el Corán, sino todos los libros sagrados se descendieron en este mes, es un mes bendito. Y cuando uno ve este mes, quien llega a este mes debe ayunar. Allah no dijo, y ayune una semana de del primer mes, o la segunda quincena y todo lo demás. Allah ordenó y nos estableció que este mes se ayuna. Y por eso mismo lo que decía Sheikh Omar, que el ayuno es por la causa de Allah. Y uno puede encontrar beneficios para sí mismo, beneficios físicos, beneficios sociales, ablandar el corazón, pero la principal causa de que nosotros ayunamos, es para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala en este tipo de adoración que Él ha establecido. ¿Algo más que agregar, Mashiach? Mashallah, buena respuesta. La respuesta, de hecho, está en la misma pregunta. Me quitaste la palabra de la boca. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Me quitaste la respuesta, la palabra de la boca. En ninguna parte dice فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ نِصْفَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ ثُلُثَهُ. Quien presencie el mes, que lo ayune. Y el mes sabemos que es desde el primero hasta el último. Así es. Bueno, y Aquí podríamos decir también que porque Allah lo ha ordenado y nos sometemos a su orden, ¿no? Pablo Pero Surca claro nos está, dice, ahora con el conflicto de nuestros hermanos palestinos, al ver las noticias, el momento de ira y tristeza puede romper el ayuno, porque yo siempre estoy pendiente de esto, porque hace muchos años pasó con mi familia en Marruecos. ¿Qué podemos decirle, Suleiman, al hermano? Hermano Pablo es de Margarita. Bueno, Yo me traigo mi barra completa. Bueno, a veces los problemas que le pasan a la umma como tal es precisamente por el alejamiento de la religión, el alejamiento de las leyes de Allah. Ahí es cuando vienen las pruebas de Allah, vienen las humillaciones, vienen los
No, bueno, estas cosas, todas estas cosas malas que nos, las fitnas, las tribulaciones que nos pasan. Y pues sencillamente Ramadán puede ser una gran oportunidad para ayudar a nuestros hermanos en Palestina, que todos los musulmanes alcen sus voces, se unan o eleven una gran súplica al cielo y que Allah la responda. Recuerden que nuestra fuerza no está en el número, sino que nuestra fuerza está en la fe. Hay algo muy bonito que cuando los musulmanes conquistaron España, eran poco más de 15.000 hombres que conquistaron la península, el Andaluz, y cuando fueron expulsados eran más de 1.000.000. Las cifras sencillamente no tienen ningún tipo de valor. Entonces, si en esta fecha los musulmanes volvemos a nuestra fe y retomamos nuestra fe, estoy seguro que Allah va a dar un cambio, un giro radical a todas estas cosas. Muy bien. Bueno, hermana Allah les Nadia, dará la victoria. Sheikh Mahmoud, salam alaikum. Hay una cuestión sobre esto y es una pregunta que escuché justamente el día de hoy, que decía un nuevo musulmán: ¿cómo con lo que está pasando en Palestina podemos celebrar el mes de Ramadán? ¿Acaso no deberíamos suspender el mes de Ramadán? Todo lo contrario. En primer lugar, el mes de Ramadán no es una celebración, sino es un acto de adoración. O sea, quien crea que nosotros celebramos Ramadán como, no sé, los cristianos celebran Pascua o celebran Navidad, está muy equivocado. Nosotros cumplimos con un acto de adoración que Dios ha establecido, que tiene un beneficio personal y un beneficio a toda nuestra nación, a toda nuestra umma. Yo creo que ese sentimiento de obediencia a Allah es la que debemos establecer en nuestras comunidades. No uno está ayunando por costumbre o porque el papá ayuna o porque el abuelo ayunaba o porque, no sé, hay comidas que son especiales, alhamdulillah, en Ramadán, en muchas familias, en muchas comunidades, pero el sentido del Ramadán es cumplir con Allah, es obedecer a Allah, y Allah te va a recompensar por este acto de obediencia. Y los beneficios que tengamos de este acto de obediencia, tanto en nuestra salud, tanto en nuestra comunidad, tanto en nuestra fe, es consecuencia de obedecer a Allah. Si nosotros obedecemos a Allah en este acto de adoración, y ahí está el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, quien ayune el mes de Ramadán, con esperanza y con fe y esperanza. Con fe y esperanza. Gracias, Barakallahu fik. Allah le perdonará todos sus pecados. ¿Y qué más cosa más grande que esa? El cumplir este mes y hacerlo de esta forma y tener ese sentimiento en nuestro corazón de hacerlo de esta forma para que Allah perdone nuestros pecados. Entonces, quien piense que el mes de Ramadán es una costumbre, que el mes de Ramadán por ayunar se está acercando simplemente a los pobres o a los necesitados, o que piensa que el mes de Ramadán es hacer una dieta, o que el mes de Ramadán es una celebración, quítese esa idea de la cabeza. El mes de Ramadán es para nosotros los musulmanes una obligación que Dios nos ha establecido, con un beneficio que Dios ha dado a nosotros si es que cumplimos con esta obligación. Mashallah, barakallahu fik, hermano. Por eso mencionaba al principio no confundir el objetivo con los beneficios, ¿no? Tenemos otra pregunta de Ramón que dice: si por enfermedad se ayuna solo algunos días, ¿es válido y se completa el resto después, o por el contrario incurre en un error, o el que hace el ayuno de Ramadán estando enfermo? Tenemos que poner el link de nuestra clase del ayuno del enfermo. Hemos tenido una clase de 50 minutos. La respuesta abreviada es, hermanos, si es que hay 3 tipos de enfermedades. La enfermedad que no corta tu ayuno, o sea que tienes dificultad
para ayunar, pero no te afecta físicamente a tu salud, o sea, no te perjudica el que ayunes o dejes de ayunar. Entonces, te corresponde seguir ayunando. La enfermedad que sí te afecta físicamente, te hace daño, pero no es una enfermedad crónica, es una enfermedad pasajera. En este caso, debes cortar el ayuno porque es perjudicial para tu salud y completar los días que no has ayunado cuando te recuperes fuera ya del mes de Ramadán. Y el tercer caso es que si tienes una enfermedad crónica que te impide ayunar porque corre peligro tu salud, tu vida, entonces debes alimentar por cada día que no has ayunado a una persona musulmana que sea pobre. El alimentarlo con el alimento que sería la costumbre alimentarlo durante un día. Y esa es la respuesta abreviada. Adivinen de dónde es Ramón. De Margarita, hermano. Sí, el hermano Ramón es de Margarita también y hace poco tuvo una pérdida que falleció su mamá, que le dé fuerza y peso. Y aprovechando el último mensaje también de una hermana de Margarita. Hay que traer nuestra barra, Yusuf, hay que traer nuestra barra. ¿Qué hacemos? Muy bien. Creo que hemos completado con todas las preguntas. Alhamdulillah. Bueno, Sheikh Suleiman, responda a la última parte, por favor. Esta es una hermana que también es de Margarita, pero vive ya en otra ciudad. Por eso mismo. Vengan a Margarita, matemos la clase acá mejor. Si eres pobre y no puedes alimentar a un hermano, pues ya no hay nada que hacer, no se considera una falta, Allah no le exige a nadie más de lo que pueda hacer, así que si no tienes los medios, no se considera ya, no tienes ninguna obligación religiosa hasta que Allah te facilite los medios, inshallah. Bueno, yo creo que ya esta es la última, ya no pregunten más. Bueno, creo que nos toca el jueves otra vez, ¿verdad? Bueno, sí, inshallah tenemos el jueves una clase. Subhanallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayka. Hermanos, que Allah, cualquier acierto es por la causa de Allah, cualquier error es causa nuestra. Que Allah perdone siempre. Bueno, amén, amén. ¿Cómo traemos a tu hermano y a tu papá que nos acompañan aquí? Veo que hay que decirles ya, Ya les dije anteayer que he hablado con ellos, les he dicho. A ver cuándo sería muy bueno, la verdad. Sí. Y en Ramadán, antes de despedirnos, en Ramadán sería, un hermano de Cuba también comentó sobre eso, dijo, y yo propongo que sería ideal que en Ramadán invitemos así hermanos que nos cuenten cómo estás pasando tu primer Ramadán, sí, o algo muy bueno, muy bueno. Motivacionales, sí. Sobre todo para los que están ayudando. Vamos a conocer a toda la comunidad de Margarita. Ya, inshallah. Bueno, salam alaikum, hermanos. Un placer, hermanos. Salam alaikum a todos.